vamos a dar inicio a esto que, como les decía, ya es el penúltimo de este año y que ha sido una súper buena experiencia para poder ir dando cuenta de los avances de las investigaciones que estamos desarrollando, pero también para escuchar a otros, ¿no es cierto? Para este diálogo que ayuda tanto a pensar un poco más, a aprovechar los datos que se están generando y sobre todo para avanzar en recomendaciones de política. Así que feliz de ver acá también a Carola, a Cela, que es parte del departamento Agencia de Cáncer hoy día, ¿no? Y bueno, a muchos que han estado participando en la investigación y también que son parte del equipo del SECAR. Hoy día tenemos contemplada esta charla de aprendizajes y desafíos para el control de cáncer en atención primaria en Chile, los resultados de la Corte SECAN-APS. Y para esto yo voy a presentar a Klaus Puchel, que como ven ahí encabeza un largo equipo, ¿no? Nos contará, ¿no es cierto?, de quienes lo integran, pero él es profesor titular de acá de la Universidad Católica, del Departamento de Medicina Familiar, es investigador asociado del SECAN y está en la línea que tiene que ver con prevención, o sea, con cáncer, con detección precoz más bien, y todo el tema de acompañamiento de los pacientes, las personas con cáncer y sus familias, de cómo se optimizan los cuidados de las personas. Y él, además de haber estudiado medicina y medicina familiar aquí en la Universidad Católica, es magíster en salud pública, con mención en medicina preventiva y comunitaria de la Universidad de Washington y magíster en bioética de la Universidad de Lovaina. Así que yo te dejo acá, Klaus, el micrófono y el espacio para que después podamos hacer básicamente un diálogo con preguntas, con aportes y no tengo duda que los resultados que nos van a mostrar nos van a motivar a una muy buena discusión. Ojalá que sea así, ¿cierto? Muchas gracias por la presentación y muchas gracias también por la oportunidad de trabajar en el SECAN, que lidera, ¿cierto?, Bruno Nervi, Enrique Castellón, que está aquí, gracias Enrique, y Carolina Goich. Y yo quiero además agradecer a la Caro Cabrera, que está por ahí Caro Cabrera, ¿no? Por ahí estaba recién aquí, pero se fue rápidamente a su oficina porque ella nos apoya muchísimo en toda la gestión administrativa, económica del proyecto, así que muchas gracias, Carolina. Y quiero saludar también a mucha gente que está conectada. Parece que teníamos como 20 personas, Constanza, más o menos, ¿cierto? Así que muchas gracias por estar ahí también en esta presentación. Y entonces, bueno, poner las caras, ¿cierto? Porque así uno ve que cada vez más, cada vez más nombres en nuestro, creo que aquí, ¿no? Ahí y después con este, ¿no? Ahí está perfecto. Entonces, ya no me queda fotos ni pantalla, ¿cierto? Pero yo en verdad quiero agradecer a este tremendo equipo que tenemos, que se ha ido sumando cada vez más gente. Quiero agradecer especialmente a mucha gente que no está en la foto, ¿cierto? Mucha gente del Departamento de Medicina Familiar que nos permite, nos da espacios para hacer este proyecto y nos ha apoyado muchísimo. Mucha gente del equipo Áncora también, que ha sido súper generoso con el tiempo, con la energía, que está dispuesto a mirar sí mismo y a ver qué cosas hay que mejorar, qué cosas estamos haciendo bien. Hay mucha gente del Servicio de Salud Suroriente que nos ha ayudado y también del Servicio de Salud de Roncaví en Puerto Montt que se ha ido integrando al proyecto. Hay un par de caras nuevas y que quiero saludar. Está aquí la doctora Francisca Mena, que es ella es médico familiar y ella está a cargo del equipo oncológico en el suroriente, especialmente en atención primaria. Está José Peña, que está por llegar, que no necesito presentarlo, si muchos lo conocen aquí. Él tiene varios corazones, pero una parte de su corazón está en este proyecto también, ¿cierto? Y así que encantado de que José, ¿cierto?, esté en el equipo también. Quiero presentar a la Paola Lanino, que es enfermera, está a cargo del equipo oncológico en el Servicio de Salud de la Reloncaví en Puerto Montt, y ellos han integrado al trabajo nuestro junto con Matías González, que sé que está conectado también, que él es médico psiquiatra, que ha trabajado en psico-oncología, y que ha empujado mucho que este proyecto se expanda a Puerto Montt, cosa que estamos haciendo, y que ahora, la semana pasada, fue nombrado decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Portal. Así que él nos pidió mantenerse en este equipo. Vamos a ver si eres capaz, Matías, pero por supuesto que eres bienvenido. ¿M? Así es que, además, ¿cierto? Tenemos el equipo que muchos de ustedes ya conocen, y incluyo ahí, ¿cierto?, a John Amery, que trabaja en el Centro de Cáncer y Atención Primaria de la Universidad de Melbourne, y a Betty Thompson, que es una antigua amiga, mentora, y que trabaja en el Fred Hutchinson Cancer Center en Seattle. Y aquí está la Caro Cabrera. Caro, gracias por todo el apoyo que nos ha dado en general. ¿M? Así que gracias por todo eso, ¿no?
Muy bien, entonces, ustedes, a lo mejor, ¿cierto? Es muy evidente que el cáncer es muy relevante, pero no ha sido siempre así para la atención primaria. La atención primaria está muy acostumbrada, ¿cierto?, a enfrentar problemas de salud infantil, de salud mental, ¿cierto? Pero el cáncer es relativamente nuevo y se limitaba hasta hace poco tiempo atrás con desarrollar algunas prestaciones, ¿cierto? Preventivas sobre todo para detección precoz de cáncer, especialmente cáncer uterino, esa es la historia que tenemos. Y no solamente eso pasa en Chile, sino que pasa en muchos lugares del mundo, ¿cierto? El cáncer estaba ajeno a la atención primaria como condición, como problema de salud. Y como comentábamos con César Sánchez hace un par de semanas atrás, como que los oncólogos se habían robado el cáncer, ¿cierto? Él estaba de acuerdo con eso, así que no es que yo cometa ninguna infidencia. Pero la Comisión de Oncología del Lancet, ¿cierto?, reconoce este tema y releva la importancia de la atención primaria en el control de cáncer en sus distintas etapas, ¿cierto? Y siguiendo entonces esta línea, yo pienso que el SECAN está a la altura de este desafío, ¿cierto? Incorporando en varios ámbitos la atención primaria y el control de cáncer, ¿cierto? Entonces, hay muchas oportunidades de control de cáncer en atención primaria y tener una cohorte clínica como esta, por ejemplo, ayuda muchísimo a que uno pueda em, reconocer brechas de manejo, tanto preventivo, ¿cierto?, como clínicas, y mejorar entonces el reconocimiento más precoz, el diagnóstico más temprano y el mejor manejo de sobrevivientes en cáncer. ¿M? Y eso es uno de los desafíos que tenemos dentro de nuestro grupo en el SECAN. Aquí hay otro estudio de cohorte, ¿cierto? Que lo que hace es ver cómo son, ¿cierto? Los modelos de cuidado, ¿cierto? De salud y el impacto que tiene, por ejemplo, la continuidad de la atención, ¿cierto? Médica en atención primaria con la detección precoz del cáncer y por lo tanto con todos los beneficios que eso lleva. Y al contrario, ¿cierto? Cuando no hay continuidad de atención, eh, esto se refleja, ¿cierto? En diagnósticos de cáncer más tardío con todo lo que eso conlleva desde el punto de vista personal, ¿cierto? De gestión financiera, en fin, ¿no? Así es que es importante que uno aproveche los seguimientos, por ejemplo, en los estudios de cohorte, para ver cuáles son los factores que están asociados a un mejor manejo, a una detección más precoz, a una mejor calidad clínica, ¿cierto? Y mejores resultados con los pacientes que finalmente y las comunidades, que es lo que más nos interesa, ¿no? Entonces, tenemos, ¿cierto?, nuestra cohorte, ¿cierto?, de cáncer eh, ¿cierto?, enfocada en la población de La Pintana y de Puente Alto, que está adscrita a los tres centros de salud que tenemos allí, ¿cierto?, en la red Áncora, que es una población estable que conocemos hace tiempo. Ustedes saben, la atención primaria está basada en una población que se inscribe en el centro y que permanece ahí por tiempo largo, en el caso de los áncoras, muy establemente y con mucha información que sistemáticamente recogemos y que es la que usamos entonces para el seguimiento de esta cohorte, ¿no? Que la empezamos en forma retrospectiva el 2018, ¿cierto? A raíz del proyecto SECAN, pero que del 2022 hacia adelante, entonces, es prospectiva. Así que se ha transformado en una cohorte mixta, ¿cierto? Que tiene un componente retrospectivo y un componente prospectivo. ¿M? Estos son los números que tenemos hasta ahora, ¿cierto? Y hemos estado actualizando ahora la actualización del 2024, en eso estamos permanentemente. Y a raíz entonces de la Corte, esto nos permite, ¿cierto?, identificar brechas y prácticas y implementar entonces mejores prácticas de control para cáncer en la atención primaria, que es finalmente lo que queremos, ¿cierto? Y entonces a nuestros grupos de centros áncora se ha ido sumando, ¿cierto? 5 centros en el área suroriente que no son áncora, ¿cierto? Y estamos en proceso con estos centros, ¿cierto?, de trabajo, así que ha sido una muy buena noticia. Y ese es el equipo que lidera la Francisca Mena. Y en los centros, ¿cierto?, de APS, que son 6 en el Servicio de Salud del Roncaví. El año pasado estuvimos con Carolina, ¿cierto?, firmando un convenio marco para poder empezar con el proyecto, ¿cierto? Se construyó un equipo de trabajo con representantes de cada uno de estos centros, ¿cierto? Ellos contrataron además una enfermera coordinadora específicamente para este proyecto. Esto yo creo que expresa bien el entusiasmo que la gente tiene de decir, bueno, atención primaria también es bueno que participe y esté presente, ¿cierto?, en el control de cáncer, no solamente en el tamizaje, sino que en la prevención primaria, en el diagnóstico precoz, el manejo sobreviviente y por supuesto que en el área paliativa, donde hay mucho más desarrollo. ¿M?
Este es nuestro modelo de investigación, entonces nosotros estudiamos cuáles son, primero, ¿cierto?, las mejores prácticas desde el punto de vista del estándar internacional, y para eso revisamos en forma sistematizada guías internacionales, ¿cierto?, y planes de cáncer nacionales de distintos países. Definimos un conjunto de prácticas que es bueno implementar y vemos entonces cuáles de esas estamos implementando, ¿cierto? Y que nuestra población recibe, y estas son nuestras variables de exposición o variables independientes, ¿cierto? Y hay un porcentaje de la población que no recibe por distintas razones estas buenas prácticas, y esto genera resultados que esperamos que vayan mejorando en la medida que incorporemos nuevas prácticas, ¿cierto? Y que mejoremos las coberturas de aquellas que sabemos que sirven, pero no están produciendo cobertura total. Así que este es nuestro modelo bien simple, ¿cierto? Como es en los estudios de cohorte. En este caso, nuestras variables de exposición son básicamente las prácticas, ¿cierto?, que ayudan a generar resultados, ¿cierto?, en base a la evidencia. Entonces, con ese modelo, lo que hacemos, ¿cierto?, es diseñar esta línea, ¿cierto?, de tiempo y de etapas que parten en la comunidad, ¿cierto?, y terminan en la comunidad, pero bueno, es una línea de tiempo, ¿cierto?, que simplifica el proceso, ¿cierto?, que va siguiendo una población que puede tener ciertos momentos en donde hay prevención primaria, secundaria, diagnóstico precoz, tratamiento clínico y manejo sobreviviente y etapa paliativa, ¿cierto?, en la población oncológica. Y entonces lo que hicimos fue revisar, como decía yo recién, políticas públicas, evidencia de cuáles son las mejores prácticas aplicables a APS, y después vamos evolucionando a la implementación, estudiando lo que se hace hoy día y viendo qué se puede mejorar. Eh, y entonces nos hicimos preguntas en cada una de estas áreas, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles son las áreas APS que están reconocidas en el Plan Nacional de Cáncer, ¿cierto? Y cómo se comparan esos planes con la realidad chilena, y cuáles son las mejores prácticas preventivas en general en APS, qué modelos hay detrás, ¿cierto? Eh, ¿Cuáles son las brechas de implementación actuales que tenemos? Y qué brechas hay específicamente en cuidado clínico y en manejo de sobrevivientes, que es un área que ha sido menos abordada. Y también, ¿cierto? Entonces, este proyecto contempla el desarrollo de intervenciones en la medida que vamos aprendiendo cuáles son las mejores prácticas que hay que implementar o mejorar, ¿cierto? Entonces, tenemos qué intervenciones pueden mejorar el cuidado de estos pacientes, y también, ¿cierto?, qué factores prevenibles son los que se asocian más a diagnóstico más precoz y mejor manejo, ¿cierto?, de el cáncer. Entonces, las cuatro preguntas que están más en el gris son las que hemos abordado aquí, que vamos a mostrar resultados, ¿cierto? Y estamos ahora en la pregunta número 5, que es vinculando todos estos factores de implementación con el diagnóstico precoz de cáncer. Eso estamos haciendo ahora. Y también estamos diseñando intervenciones para implementar mejores prácticas, y eso también es en lo que estamos trabajando, y esperamos tener resultados, ¿cierto?, en el futuro próximo. ¿Mm? Para abordar estas cuatro preguntas, ustedes saben bien, hay que pasar por un laberinto de comités de ética, ¿cierto? Y tú dices que sí porque así es, ¿no? Y esto significa un tremendo trabajo de los equipos. Cada uno de estas evaluaciones de ética requiere un protocolo, ¿cierto? Requiere que alguien escriba el documento. El equipo que hemos tenido ha sido fantástico en esto y ha sido muy paciente y perseverante, así que yo vuelvo a felicitar, porque cada cosa que uno hace, ¿cierto? Es bueno que se revise por el comité de ética, pero eso requiere tiempo, y por supuesto que hay ciertas cosas que mejorar en los protocolos, en fin, así que hemos trabajado intensamente, y tenemos protocolos que están en revisión ahora, ¿cierto?, para nuevas iniciativas que estamos implementando en relación a las preguntas que yo les comenté. ¿Mm? Así que ha sido harta pega, ¿cierto? Porque parece que partimos hace mucho tiempo, pero ¿cuánto llevamos? Como un año, 10 meses más o menos, ¿sí? Sí, más o menos. Y hemos hecho harta actividad y hartas aprobaciones de comité de ética, así que yo agradezco también eso. Estos son algunos resultados que tenemos desde el punto de vista académico, ¿cierto?, que son publicaciones y presentaciones, ¿cierto?, en cada una de las áreas. Em, yo diría que voy avanzando en cada una de ellas, ¿cierto? Primero revisando cuáles son las mejores políticas de cáncer, ¿cierto? En relación em, a planes nacionales de cáncer, ¿cierto? A lo que dice la evidencia respecto a mejores prácticas, independiente de los planes. En eso hemos avanzado rápidamente. Luego, ¿cierto? Como les voy a comentar, diseñamos una plataforma, ¿cierto?, para registrar y seguir sistemáticamente a los pacientes que son parte de nuestra cohorte, y ya, ¿cierto?,
pudimos tener resultados en términos de cuáles son las mejores prácticas preventivas que tenemos y dónde están las brechas. Y en este momento estamos también con resultados en el tema de la calidad clínica, ¿cierto? Y la percepción de salud de los pacientes sobrevivientes. Así que en eso hemos avanzado y hemos podido entonces publicar y presentar y ha sido muy enriquecedor hacerlo así. Esto respecto a la pregunta uno, que tiene que ver con la evidencia que conocemos, voy a hacerla corta porque probablemente muchas de esas cosas ustedes las saben, pero cuando miramos los planes de cáncer y miramos el de Chile respecto a otros planes de cáncer, miramos el plan de cáncer anterior, o sea, no el que se publicó hace un par de meses, Carola, ¿cierto? Hace como unos 6 meses pero en el anterior, que era el plan de cáncer 2018-2028, ¿cierto? Claramente ahí había temas que no estaban, ¿cierto? Uno de ellos era sobreviviente, a diferencia de los planes internacionales que revisamos, en que sí había mucho rol de atención primaria asociado a sobrevivientes, el nuestro no tenía eso. ¿M? Y yo creo que eso se ha mejorado en parte ahora, es parte de la discusión que podemos tener, ¿cierto? Pero eso yo creo que ha sido incorporado, así que es una buena noticia, me parece a mí. Y la otra cosa que aparece evidente en el plan de cáncer nuestro, en este que revisamos, ¿cierto? Es que no hay ningún capítulo sobre innovaciones de control de cáncer en APS, cuando hay muchas innovaciones que han ido apareciendo, que en el fondo lo que hacen es expresar que el Plan Nacional está mirando hacia adelante, ¿cierto? Para incorporar nuevas iniciativas, ya sea en prevención primaria, en tamizaje, de acuerdo a la realidad local. Aquí en Chile tenemos cierto cáncer gástrico, por ejemplo, ¿cierto? Yo veo que está el NOLO ahí. Son iniciativas que uno puede incorporar sistemáticamente, ¿cierto? Como innovación en el plan de cáncer. Eh, Tenemos, ¿cierto? Todo el tema de la autotoma que estamos ya incorporando, ¿cierto? Y que puede ser una innovación importante para cáncer cervicuterino. En fin, hay una serie hay marcadores serológicos, ¿cierto? Que se están empezando a implementar. Innovaciones respecto a detección precoz de cáncer de colon. No aparece en el Plan Nacional de Cáncer, que es algo que tenemos que incorporar. Yo creo que hay que mirar el plan de cáncer como una especie de acreditación, que no es solamente una vez, sino que es una cosa de mejora continua, ¿cierto? Y muchos planes de cáncer, por ejemplo, el australiano, tiene esto, ¿cierto? Que va actualizándose, ¿cierto? No es que sea de una vez y ahí se acabó hasta 10 años más, ¿no? Sino se va actualizando con módulos que van incorporando cosas que van cambiando algunos aspectos. Así que fue interesante esta revisión de planes de cáncer que estamos actualizando ahora, y ahí Gonzalo Ulloa fue muy importante, él fue el que lideró este proceso, y ahora estamos como en planes de cáncer 2, Gonzalo, ¿cierto? Así que en eso estamos. ¿M? Eh, Después hicimos una revisión de revisiones respecto a mejores prácticas de control de cáncer en atención primaria. Lo que vimos es que había harta información sobre efectividad, pero muy poca sobre estrategias para mantener prácticas que sabemos que sirven. ¿M? Parece como que sabemos lo que hay que hacer, pero nos cuesta mantener, ¿cierto? Y esa es una de las cosas que aprendimos también acá, ¿cierto? Que hay que poner mucho foco en la mantención, ¿no? Y cómo hacemos que los equipos mantengan las prácticas que vamos implementando. Y por eso creo yo que, por supuesto que la clave para hacer eso es que los equipos participen, ¿cierto? Desde el diseño para adelante en las nuevas prácticas. Y esa es una cosa que la Gaby Soto, que está por ahí, ella, ahí está, ¿cierto? Ha hecho mucho énfasis en que, por ejemplo, para implementar las nuevas desarrollos que vamos a tener en sobrevivientes, ¿cierto? Incorporemos a los equipos desde el principio, porque eso hace más probable que se mantengan las prácticas, ¿no? Cosa que todos sabemos, pero que pocos hacemos, porque no es fácil, ¿no? No es tan simple hacerlo así. ¿M? Vamos a la cohorte propiamente tal, ¿cierto? Y la pregunta que era aquí, ¿cierto? Inicialmente, bueno, ¿qué nivel de cuidado preventivo clínico tiene nuestra población APS actual en el tiempo, ¿cierto? ¿Cómo ha evolucionado esto? ¿Qué brechas hay? Y si uno puede reconocer a partir de los datos de la cohorte algún patrón preventivo, ¿cierto? Que explique los resultados que tenemos y que pueda cambiarse o que se compare mejor o peor con otros patrones. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy día, ¿cierto? ¿Cómo ha sido la evolución? ¿Qué brechas hay? ¿Qué patrones hay? Eso fue lo que le preguntamos a la cohorte. Eh, Estas son nuestras variables de exposición, ¿cierto? Esto fue lo que revisamos en un periodo, ¿cierto?, de 5 o 6 años. Eh, y estas son nuestras variables, ¿cierto?, dependientes, ¿cierto?, de desenlace. Y entonces, eh, lo que vamos a presentar hoy día son resultados en estas dos áreas, ¿cierto? Tanto en estrategias preventivas que hacemos hoy día, ¿cierto? Y cómo han evolucionado, qué hemos aprendido, como en cuidado clínico y calidad de vida percibida por sobrevivientes de cáncer. Eso sabemos hoy día. ¿M? Así que ahí nos vamos a enfocar.
Para hacer eso, entonces, tuvimos que hacer un diseño, ¿cierto?, de nuestra fuente de información y sobre todo estandarizarlas, que fue un proceso lento. Una cosa es tener los datos, ¿cierto?, dispersos, aunque estén recogidos en forma integral, pero dispersos, ¿cierto? Y para eso, entonces, el equipo que trabaja en el tema informático, que es una unidad de gestión informática que tenemos al interior de este proyecto, ¿cierto?, que lidera Mauricio Soto y Eduardo Arenas. Ellos utilizaron esta plataforma OMOP, que utiliza también la Universidad de Melbourne, que son socios de nuestro proyecto, ¿cierto? Y que se ha usado mucho para estandarizar información de distintas fuentes y se ha usado especialmente en cáncer. ¿M? Así es que, por supuesto que yo sé como el tarareo de esta canción, pero no conozco el detalle, ¿cierto? Y sé que Mauricio está conectado porque si hay preguntas de esto, pero básicamente es, ¿cierto? Ustedes imaginan pasar datos, ¿cierto?, que están con una lógica individual a estandarizarlos, ¿cierto?, para una lógica más poblacional y estandarizada. Para eso entonces hubo que hacer un mapeo, por supuesto, definir variables, hacer un mapeo, extraer, estandarizar y el sistema entonces que ellos también incorporaron. Aquí llega Peña, bienvenido maestro, ya puse tu foto, José, sí, así que estamos bien ahí, estamos bien ahí. Así que muy bien. Y entonces lo que hicimos aquí fue además validar, ¿cierto?, la calidad de los datos que tenemos y esto nos permite saber muy bien quiénes tienen datos, ¿cierto?, completos, de buena calidad y quiénes no, y el generarlos, ¿cierto?, o excluirlos y eso ha sido un proceso muy importante para tener fuentes de información que sean estables, ¿cierto?, y robustas. ¿M? Si uno sigue entonces la cohorte, uno ve, ¿cierto?, que partimos en el año 2018, ¿cierto? Y hemos seguido cada una de estas personas, ¿cierto? Cada uno de estos pacientes que se inscriben en el centro, ¿cierto? El total de la población y algunos, ¿cierto? Van falleciendo o se van cambiando de centro, eh, otros se van incorporando, ¿cierto? Si uno compara datos 2018 con 2023, ¿cierto? El 76,44% de las personas se mantiene, ¿cierto? En la cohorte. Se mantienen más los que son más mayores, se tienden a cambiar más los que son más jóvenes, ¿cierto? Y eso pasa en todos lados. Eh, y para nosotros, entre comillas, es positivo, tenemos datos con detalle de eso, pero las personas mayores para cáncer, no, en este proyecto de SECAN, son las que son nuestros focos, ¿cierto?, de estudio, ¿cierto? Esas son las que son más estables, estos son los datos globales. El tiempo medio de seguimiento es de 5,21 años, ¿cierto?, de esta cohorte hasta ahora, hasta estos datos 2023, hasta diciembre de 2023. ¿M? Eh, y entonces, la primera información que tenemos tiene que ver con la implementación de prácticas preventivas. Elegimos las condiciones trazadoras que sabemos que están incorporadas hoy día en el Plan Nacional, ¿cierto? Que son prevención primaria con inmunización, ¿cierto?, de virus papiloma, de virus de hepatitis, ¿cierto? Consejería breve de tabaco, de alcohol, que está incorporado en el EMPA, y tamizaje para cáncer uterino y cáncer de mama y seguimos entonces a toda la población con las poblaciones objetivos que corresponde a cada uno, ¿cierto?, de estas condiciones en base a la norma nacional. ¿M? Y lo que vimos en general, ¿cierto?, es que esta población es una población de edad media, ¿cierto?, que es muy parecida a la chilena, por supuesto, tiene un socioeconómico medio bajo, como es la población chilena, medio bajo, ¿cierto? Eh, la prevalencia de enfermedades crónicas es muy parecida a la que se publica, ¿cierto?, en la Encuesta Nacional de Salud, y es una población que tiene alto contacto con el centro de salud. Si uno compara los 5 años, más o menos el 90% de la población se ha contactado, se contacta alrededor de un 60 o 70% de la población al año. ¿M? Así que es una población que vemos con frecuencia en los centros de atención primaria. ¿M? Y si uno ve entonces cuál ha sido la cobertura que tenemos en el tiempo, ¿cierto?, de esta población en estas condiciones, primero es evidente que lo hacemos muy bien en inmunizaciones, ¿cierto? Y los datos nacionales que conocemos son muy equivalentes a los datos locales, ¿cierto? Con coberturas que son cercanas al 90%, que no caen en pandemia de forma muy significativa, ¿cierto? Lo que significa que hay, ¿cierto?, que hay un modelo preventivo robusto en inmunizaciones, ¿cierto? Y uno quisiera saber qué cosas tiene este modelo que lo hace tan robusto incluso en situaciones difíciles como en pandemia. ¿M? Eso no pasa con otras condiciones, ¿cierto?, preventivas, como son la consejería breve, ¿cierto? Como son la consejería breve de alcohol, de tabaco. Ustedes ven que los datos nuestros no superan consejería breve
como está puesto en la guía nacional, ¿cierto? De tabaco y alcohol no superan el 15%. Eh, la herencia del PAP cayó tremendamente en el año 22, ¿cierto? Pero se recupera como pasó a nivel nacional en el 23, ¿cierto? No supera el 50-55%. Esos son pacientes reales, ¿cierto? Con cobertura de PAP. Y la mamografía, ¿cierto? De acuerdo a la guía nuestra, está en torno al 40%. Estas son mujeres que han tenido una mamografía en el rango de edad definido, ¿cierto? Durante los últimos 2 años, ¿cierto? Así es que tenemos, diría yo, noticias buenas, regulares y malas, ¿cierto? Y entonces lo que nos preguntamos, bueno, ¿qué hace eh, que haya, ¿cierto?, tanta diferencia entre un modelo preventivo y otro, siendo que todo esto sucede en la atención primaria, ¿m? Con los mismos equipos de salud, con los mismos centros, ¿cierto? Eh, si uno mira qué variables son las que están asociadas con mejores prácticas preventivas, entonces estudiamos varias, estudiamos nivel socioeconómico dentro de esta cohorte, no tiene mucho impacto. Si las personas tienen más depresión o menos, tiene algo de impacto. Si hay multimorbilidad, un poco más. Pero la variable que más se asocia con mejores prácticas preventivas es el contacto de las personas con los médicos. ¿M? Y mientras más contacto hay de la población con el médico, más probabilidad de que esa persona tenga una prestación preventiva. ¿M? Lo cual habla de que este modelo preventivo es tremendamente oportunista y tremendamente médico-centrista, ¿cierto? Y eso hace que el modelo sea muy inestable. Eso no pasa en inmunizaciones, ¿m? En donde eso no depende del contacto médico, ¿cierto? Sino que independiente de eso, hay una manera, ¿cierto?, de definir un denominador, de ir a rescatar la población, ¿cierto?, de seguirla en forma mensual, ¿cierto?, incluso semanal a veces, para ver quiénes no están adhiriendo, ¿cierto?, quiénes no tienen su inmunización, ir a buscarlo. Esa es tradición chilena hace mucho tiempo, pero es una manera distinta, es un modelo distinto de hacer prevención. Y en estas otras iniciativas, el modelo es muy oportunista, ¿cierto? Entonces, probablemente lo que uno debería pensar es, bueno, eh, hay que hacer algo respecto a eso si queremos tener, ¿cierto?, buenas coberturas de actividades preventivas que sabemos que tienen impacto, ¿no? Así es que el modelo no preventivo, ¿cierto? Es lo que se llama un modelo organizado o sistemático, ¿cierto? Eh, si uno va a mirar cuáles son las características de un modelo organizado sistemático de prevención, entonces están estos criterios, ¿cierto? Y en blanco son los que tenemos en Chile. eh, pero en gris, que lo acabo de sacar, ¿cierto? Es lo que no está por ejemplo, prevención primaria de consejería o tamizaje, eh, en donde hay un denominador claro, ¿cierto? Que no varía, sino que sabemos cuál es, sabemos cómo va variando, ¿cierto? Pero es un denominador claro, eso pasa en vacunas y no pasa tanto en el resto de las actividades, ¿cierto? Hay un monitoreo continuo, ¿cierto? Hay proactividad para rescatar a aquellos que no recibieron, ¿cierto?, esa actividad preventiva. Y hay una combinación de estrategias que hoy día, ¿cierto?, son multidisciplinarias, no solamente médicas, que combinan además virtualidad, ¿cierto?, con presencialidad. Tenemos toda la posibilidad hoy día con telemedicina, ¿cierto? Por ejemplo, los centros que ha funcionado muy bien en muchos centros. Así que tenemos, creo yo, que tener un modelo preventivo más robusto para mejorar la implementación de prácticas que sabemos que sirven. ¿M? Esto no es, por supuesto, exclusivo de Chile, ¿cierto? Esto pasa en muchos lados. El CDC, ¿cierto?, norteamericano planteaba esto, que la falta de monitoreo, ¿cierto?, de surveillance en factores de riesgo, actividades preventivas en cáncer a nivel local, no permite que corrijamos estrategias, ¿cierto?, en tiempo más real. Entonces miramos el informe para atrás y decimos, chuta, tenemos baja consejería breve, ¿qué vamos a hacer? Pero sería bueno que eso lo sepamos mes a mes. ¿M? No solamente, perdón, no solamente de actividades, sino que también y sobre todo de personas que han recibido esta consejería. No tantos EMPA, no tanto, sino que personas que han recibido consejería breve, que han recibido tamizaje. Eso no es muy sistemático para nosotros y debemos implementarlo. Los australianos piensan lo mismo y fue muy evidente que, al igual que nosotros vimos eso, ellos también vieron que en la pandemia de COVID las actividades que tenían monitoreo fueron más robustas, resistieron la pandemia, a diferencia de las que no tenían monitoreo continuo. ¿M? Así que, ¿qué aprendimos? Aprendimos, bueno, que hay que transitar de un modelo, ¿cierto?, oportunista a un modelo más sistematizado, organizado, ¿cierto? Y eso se puede hacer.
¿Qué significa este modelo? Significa definir seguimiento de población objetivo, ¿cierto? De la población objetivo de personas, ¿cierto? Entre 15 y 65 años, ¿cuántas de esas personas recibieron consejería breve para el tabaco en el año 2024? Ese dato no lo tenemos, no sabemos eso. ¿Mm? Lo mismo para alcohol. Tenemos dificultades con cáncer de mama, más o menos para ser uterino, y tenemos más avances, pero es muy importante el denominador, ¿cierto? Y las personas que reciben esa prestación. ¿M? Eh, y tenemos que tener un sistema de rescate, ¿cierto? Que no sean solo campañas, no tengo ningún problema con las campañas, está perfecto eso, pero el rescate sistemático de aquellas que no han recibido esta actividad preventiva es importante que lo implementemos, ¿cierto? Por lo menos esos aprendizajes, ¿no? Eh, Ahora quisiera entonces pasar a la segunda área, a la cuarta pregunta, que es, bueno, ¿qué brechas de cuidado clínico ahora en sobrevivientes, ¿no? Eh, y esto es muy importante, la población sobreviviente está creciendo, ¿cierto? En todo el mundo, en Chile por supuesto que también. Y esta es una población que, como decía yo antes, en la atención primaria no hemos visto. Típicamente se nos ha pasado, ¿cierto? Como que no está. ¿M? Entonces pasamos como en la prevención al paliativo, ¿cierto? Y hay una tremenda longitud de vida de por medio, ¿no? Y cada vez más y esto es importante porque hemos aplicado un modelo oncológico para el cuidado de sobrevivientes, ¿cierto? En donde la mayor parte de estos pacientes, no solamente en Chile, en muchos lados es así, ¿cierto? Se han seguido controlando de su condición oncológica en el hospital o en la unidad oncológica del hospital donde se trataron, o en el centro de cáncer, ¿cierto? Y no es claro que ese control sea mejor que si lo hacen en la atención primaria. Y esas fueron las preguntas que tenemos en esta parte del proyecto. Si es que el control de atención primaria, como es hoy día, sin que haya una estrategia sistemática, sin que esté incorporado el CISEP, versus el control, ¿cierto?, que las personas tienen en el centro de cáncer, es mejor, es peor, en qué área es mejor, en qué área es peor. Probablemente el control integrado es mucho mejor, pero teníamos muy poca información de eso y sabíamos poco entonces cómo estaban estas personas. Y esa fue la pregunta que abordamos en esta parte del estudio, ¿cierto? Este es el modelo que hoy día hay de modelo integral de sobrevivientes. Hay, por supuesto, varios gráficos parecidos a este, ¿cierto? A José Peña le gustó este, por eso lo puse, José. Bien, ¿no? Bien, ¿cierto? Y este lo descubrió la Gaby, yo creo, ¿cierto? Y el mensaje aquí es parecido en todos lados, ¿cierto? Es que tenemos una población de sobrevivientes que típicamente estamos muy preocupados sobre la recurrencia y los segundos cánceres, que está ok, pero nos olvidamos de todos los aspectos físicos que ocurren en estos pacientes que no están en etapa paliativa, pero que les pasan un montón de cosas, ¿cierto? Fatiga, dolor, entre otras, digamos, que afectan su calidad de vida. Tienen efectos psicosociales, ¿cierto? El tratamiento, la enfermedad per se. Y probablemente en esta población las estrategias de promoción, de prevención son incluso más importantes, siempre son importantes, pero aquí son especialmente importantes, ¿cierto? Y sabemos que es una población que tiende a concentrar, ¿cierto? Hay alguna controversia con esto, pero tiende a concentrar enfermedades crónicas. ¿M? Así es que, y por supuesto que uno tiene que tener presente que aquí hay interacciones interpersonales, comunitarias, más poblacionales, y hay por supuesto políticas de salud que están detrás que nos pueden ayudar o no, ¿cierto?, a que esta población tenga un mejor cuidado. ¿M? Entonces, volvimos a nuestra cohorte y lo que hicimos fue hacer el seguimiento de los pacientes con cáncer de mama y de colon de nuestra cohorte. Si uno ve, ¿cierto?, la probabilidad de 5 años ajustada por población que está publicada, ¿cierto?, en el Globocan, que está, ¿cierto?, basado en el YARC y en la OMS, uno ve que están estas prevalencias de 5 años ajustadas, ¿cierto? Así que la comparamos con las nuestras y vimos que las nuestras son un poquito más altas, ¿cierto? La prevalencia que tenemos ajustada con la misma población de referencia que usa, ¿cierto?, el Globocan, la misma población de referencia, y son un 20% más, ¿cierto? El Globocan, ustedes saben bien, tiene información con los secundarios o terciarios, ¿cierto? Y aquí son pacientes reales que hemos seguido, ¿cierto? Y utilizamos mucha fuente de información, tuvimos que verificar, corroborar, ¿cierto? En fin, por supuesto que es más fácil, es población más chica, ¿no? Pero la prevalencia ajustada que nos da es un 20% más alta, ¿cierto? Que hay varios indicios de que esto es así, ¿cierto? De que tenemos incidencia y prevalencia un poquito más alta, ¿cierto? Que la que están oficialmente publicadas, ¿no? Pero así todos no son números irracionales, un poco más alta. Con esta población trabajamos entonces y vimos em, cómo estaban estos pacientes nuestros en APS, ¿cierto? Respecto a su calidad de vida y al cuidado clínico, usando los estándares de la ASCO,
¿Qué es lo que debiera pasar? ¿Cómo debieran estos pacientes ser cuidados clínicamente para tener el mejor estándar posible? Y eso los comparamos con pacientes equivalentes en edad, ¿cierto? Y en tipo de cáncer, con el centro de cáncer de aquí de la Católica, ¿cierto? Eso hicimos, ¿no? Para ver entonces cómo se comparan estos dos poblaciones, ¿cierto? En los mismos cánceres, con edades equivalentes, ¿cierto? Respecto a su cuidado clínico y a su calidad de vida. ¿M? Entonces, nuestros dos variables dependientes, los outcomes fueron calidad de vida y calidad del cuidado clínico. ¿M? Las poblaciones, primero lo que llama la atención es que la población de APS eh, concentra, ¿cierto?, una importante multimorbilidad, cosa que sabemos, ¿cierto? Es casi el doble de la prevalencia en hipertensión, en diabetes y en depresión que tenemos reportada para la misma población sin cáncer en esta cohorte. ¿M? O sea, estos pacientes tienden a concentrar, ¿cierto?, más enfermedades crónicas. Por supuesto que hay razones para eso, comparte factores de riesgo, en fin, la Paula sabe mucho más de eso que yo, pero eso es lo que ocurre, ¿cierto? Y por diversas razones también tienen una prevalencia mucho mayor de trastornos depresivos. ¿M? Eh, Vimos diferencias importantes. Los pacientes que están en la cohorte nuestra de Áncora son pacientes del sistema público, de La Pintana, de Puente Alto, son pacientes mucho menor en el socioeconómico. La etapa de diagnóstico de cáncer de mama y de colon de esos pacientes es mucho más tardía que los pacientes que se diagnostican en el SECA, pero mucho más tardía. Entonces, vemos que cáncer de mama avanzado en etapa diagnóstica, el 59%, 59,2% de ellos al momento del diagnóstico están en esta etapa, versus 17% de el SECA. Así es que tenemos harto que hacer aquí, po, ¿cierto? Y en cáncer colorectal también ocurre eso, ¿cierto? Nosotros no tenemos, ustedes saben bien, ningún programa nacional sin tamizaje para cáncer colorectal. eh, También, ¿cierto? Los pacientes en APS, un 62% de ellos están en etapas de diagnóstico avanzada versus un 50% en el SECA. Así es que los datos no son buenos, ¿cierto? En el sentido de la etapa del diagnóstico y tenemos cosas que hacer ahí. Muy bien, con esta población entonces vimos cuál es su percepción de calidad de vida, ¿cierto? Para eso usamos el Eurocol 5D, ¿cierto? Y em, vimos que hay una menor percepción de calidad de vida en los pacientes sobrevivientes de cáncer de APS, están más dañados también, ¿cierto? Son más avanzados, ¿cierto? Pero es bien significativa esa disminución de percepción de calidad de vida. Esa percepción persiste incluso ajustando por etapa de diagnóstico de cáncer. Así que no es solamente el diagnóstico de cáncer lo que explica eso. Y esto fue sí bien importante para nosotros. Estos pacientes tienen una prevalencia de dolor crónico en APS altísima, ¿cierto? De 37%. Hay un 37% de estos pacientes que tienen un dolor crónico de 3 meses o más, ¿cierto? Eh, con ellos no hacemos nada especial, somos bien oportunistas. Si el paciente va al centro, lo ve un médico por alguna razón X, le pregunta por dolor, se trata y si no, no, ¿cierto? Eso es mucho menor en el paciente del SECA, pero tampoco, ¿cierto?, es la maravilla. Así que el dolor crónico en pacientes sobrevivientes no es algo que nosotros abordemos sistemáticamente hoy día, como por ejemplo es la hipertensión, ¿cierto? Y eso es algo que tenemos que hacer, ¿cierto? No, es una brecha que tenemos que cubrir. Eh, Estas los indicadores de calidad del cuidado, ¿cierto? Y no los quiero latear con demasiados números, pero hay cosas que llaman la atención. La calidad del cuidado, ¿cierto? Psicosocial, la atención primaria, eh, bajo los estándares de ASCO, es mucho mejor que en el centro de cáncer, ¿cierto? Y la atención primaria tiene probablemente un modelo, una estructura en donde el enfoque psicosocial está presente, no es una cosa rara, ¿cierto? Y eso hace que, con todas las limitaciones y demandas que tenemos en la atención primaria, ese cuidado sea un mayor porcentaje de la gente recibe ese cuidado y es de mejor calidad. No llega a 100, que es lo que desearíamos, pero es bastante mejor. Así que hay que aprovechar esa fortaleza que tenemos y también tenemos mejor cuidado cardiovascular, ¿cierto? Si uno mira los parámetros de pesquisa de hipertensión, tratamiento de hipertensión, diabetes, lipidemia, en fin, si uno llena esa pauta, ¿cierto? Con los parámetros ASCO, entonces los pacientes de atención primaria tienen un mejor cuidado cardiovascular que los pacientes que están en el SECA. Harto mejor. Así que también esa es otra fortaleza que tenemos que aprovechar, me parece a mí.
¿Qué aprendimos entonces? Bueno, que la población de sobrevivientes tiene efectivamente una alta carga de multimorbilidad, ¿cierto? Que el dolor crónico y los trastornos emocionales como depresión, como ansiedad son bien prevalentes, bastante más que en la población general. Que el cuidado clínico es subestándar en los dos lados, en el SECA y en APS, ¿cierto? Que tenemos brechas que podemos mejorar eh, por lo tanto, un manejo que sea más integrado parece muy deseable, cosa que estamos tratando de empujar, ¿cierto? En el suroriente de todas maneras, en el Puerto Montt también, así que yo creo que nos va a ir bien con eso. Y la estrategia de CICEP para esto parece ser súper apropiada, ¿cierto? Porque es muy consistente con este enfoque más sistémico, más integral de los pacientes. No queremos programas, ¿cierto? Queremos estrategias que en el fondo se monten sobre cosas que ya están funcionando, ¿cierto? Y la recepción de los equipos en esto ha sido bien positiva. Los equipos de APS están, como ustedes saben, bien sobredemandados, tienen miles de focos distintos, ¿cierto? Pero les ha hecho en general sentido, ¿cierto? Sumar a la estrategia el manejo de esta población de personas, de pacientes sobrevivientes. ¿Mm? ¿Qué es lo que sigue para adelante? Bueno, por supuesto que seguimos con nuestra cohorte si es que el SECAN nos permite, ¿cierto? Y queremos seguir entonces produciendo información que nos ayude a ver cómo va cambiando la implementación y cuál es el impacto de eso en esta cohorte. Estamos ahora, ¿cierto?, viendo factores predictivos para diagnóstico más precoz con la población que tenemos. Ya tenemos la información de los 10 cánceres más frecuentes, ¿cierto?, en Chile y que están en nuestra cohorte. Y ahí quiero decir yo que el Departamento de Unidad de Gestión Informática del Servicio Oriente ha sido extraordinario en esto, nos ha ayudado muchísimo. Así que muchas gracias a ellos también. Y eso nos permite saber cuáles son las mejores prácticas preventivas que hay que implementar. Y además entonces hemos sumado a esta cohorte una cohorte de sobrevivientes. Y eso lo queremos hacer en el suroriente con estos 5 centros y con Puerto Montt con 6 centros más. Esperemos que nos resulte bien. Así que con ellos queremos ver, bueno, cómo está su salud, cuál es el estándar de cuidado clínico y cómo eso puede ir mejorando también en el tiempo. ¿M? Así que en eso estamos. Y yo quiero volver a agradecer nomás a todo el equipo. Me faltan probablemente gente acá, pero gracias a ellos y gracias a ustedes por todo el apoyo. Muchas gracias, Klaus, por tu presentación extraordinaria. Muchas gracias. Muchas gracias por venir a todos para el SECAN. Es muy importante estas instancias mensuales de discutir más en profundidad algunos de los proyectos con enfoque de investigación. Lo soñamos esto inicialmente como un espacio donde los investigadores íbamos a mirar bien en profundidad lo que íbamos aprendiendo, y nos ha parecido muy importante hacer eso y también abrirlo para que sea un espacio para encontrarnos en los otros aspectos que nos trae la investigación, que son todas estas otras luces que se mezclan con la formación de personas, con conectar distintas capacidades y con mirar, ¿no es cierto?, cómo lo vamos a traspasar a una política pública. Así que muchas gracias. Nosotros nos conocemos, Klaus, hace, no sé, 20 años será, no sé, puede ser 30. Y nos tocó hablar tantas veces de cosas de prevención o de estrategia, de cómo hacerlo mejor, ¿no es cierto? Y yo tengo la impresión de que hay como un punto de inflexión grande. Puede que yo me meta más y le dé más valor a otras cosas que antes no veía, que ya es una riqueza. Cuando digo yo, me refiero a mi estirpe, ¿no es cierto? Que, como tú bien mencionaste, es un modelo muy centrado en el doctor, y probablemente que eso nos hace mal. Probablemente el mirar cómo hay un modelo centrado en la persona que requiere a otros componentes muy valiosos. Entonces, me gustaría si nos puedes contar en tu percepción de lo que está pasando, ¿no es cierto? Para mí es impresionante ver cómo se congregan capacidades. Entonces, no sé si nos puedes contar un poco, más que solo el SECAN, el hecho de la congregada de las personas, ¿qué es lo que pasa? ¿No es cierto? ¿Esto es fruto solo de un trabajo donde tenía que explotar esto, o hay alguna otra cosa que tú sientes que es un momento interesante para conectar capacidades? Sí, muchas gracias. Es verdad cuando dice él que nos conocemos hace como 30 años y yo como médico familiar hacía turnos en la torre y tú tenías un montón de pacientes oncológicos, entonces pacientes complicados que yo no tenía idea, por supuesto, entonces cuando pasaba alguna cosa rara, llamaba a Bruno a la hora más rara y ahí me respondía. Así que eso fue nuestro inicio, yo creo, de trabajo conjunto, ¿no? Así que estupendo contar eso. Sí, yo no sé qué ha pasado. Yo creo, Bruno, que o sea, yo conozco en verdad la realidad más de atención primaria y los equipos de APS, yo creo, a esta altura ya de la vida, necesitan inspiraciones. ¿M? Y por alguna razón, este tema ha sido bien inspirador, en el sentido de que se han juntado una serie de factores que hacen que
uno diga, mira, aquí hay una población de personas que podemos ayudar más. Y pareciera ser que lo que estamos haciendo ya nos sirve para eso. O sea, es el enfoque más sistémico, más integral, puede ayudar a este grupo de personas que además lo que nos pasa en la APS es que cuando empieza a haber un cambio epidemiológico lo sentimos rápidamente. Entonces, nos hemos empezado no a llenar, pero a tener muchos más pacientes sobrevivientes y lo hemos empezado a ver, cosa que antes no hacíamos. No los veíamos porque eran relativamente raros, ¿no? Entonces, vemos pacientes como fase paliativa, pero ahora vemos pacientes sobrevivientes, por ejemplo. Y entonces uno se empieza a plantear para atrás, bueno, ¿qué puedo haber hecho distinto para prevenir esto, no? Eh, o sea, por eso decía yo que como que el cáncer se ha ido apareciendo en la primaria, y esto yo creo que es inspirador para los equipos de atención primaria, y la respuesta, que siempre es difícil, ha sido muy positiva. Y no es que yo quiera decir que todo es bonito, todo es fácil, pero en verdad, o sea, cuando fuimos a Puerto Montt, Carola, la gente estaba súper entusiasmada con esto y nos invitaron a una jornada y después quisiéramos un convenio, en fin. Tuvimos Osorno también, Osorno fue muy parecida a la recepción también. eh, Así que yo creo que se han juntado una serie de cosas que son factores epidemiológicos probablemente. Hay una cultura de atención primaria que yo creo que necesita como épica, ¿no? Necesita porque la pega de atención primaria puede ser muy frustrante, muy fome, pero también puede ser muy bella. Y si uno empieza a mirar la diversidad que hay, la riqueza que hay, hace que uno diga, "Che, en verdad puedo estar desde la comunidad hasta la etapa paliativa, siguiendo, acompañando a estos pacientes". Pero no sé muy bien si eso está pasando así o no, o es la única cosa, ¿no? Muchas gracias, Klaus. El, hay, yo quiero agradecer que esté Carolina Acela del Ministerio de Salud, del Departamento de... Tiene otro nombre, no es de cáncer ahora. ¿Ah? La NACAN, perfecto, muchas gracias. ¿Ah? Y los equipos de los Áncora y San Francisco, muchas gracias. Paula, tú quieres hacer una pregunta. Bueno, felicitarlos fundamentalmente, ¿no es cierto? Tremendo. También nos conocemos hace 30 años y cómo sabiamente el médico familiar se ha ido transformando en un eximio salubrista. Bueno, yendo un poco más a la investigación, ya que estas son las únicas oportunidades así como de discutir sobre ciencia. No me queda bien claro en la cohorte, primero, si la data es data linkage o ustedes hacen recolección primaria de información con los pacientes, como hay encuestas sobre autorreportes de que si te realizaste o no te realizaste algo. ¿Hay de ambos, data linkage y encuestas? Sí, ¿no es cierto? Sí, sí, Ok. pero es base, perdón, termino más. ¿A qué voy? Lo que pasa es que yo creo que, por ejemplo, esas bajas coberturas que tú muestras ahí de mama y PAP, ¿no? Em, son un poco contradictorias con lo que sabemos de lo que es la población general, ¿no? Sabemos, si tú miras las coberturas de Encuesta Nacional de Salud chilena, en las tres olas, esas coberturas van creciendo y están buenas. ¿Ah? Sobre 70, sobre 80. ¿Ya? Entonces, esto mismo pasa en las YAPs, cuando analizas las YAPs de la atención primaria, que empiezan a caer todas estas coberturas y van bajando a 40. ¿Ya? Y entonces, qué análisis o cómo han hecho ustedes para salvar el problema de que, acuérdense que hay un extrasistema, ¿ah? Y la gente se está haciendo el Papá Nicolau y la mamografía en el extrasistema. Entonces, ustedes están castigando sus datos de cobertura en el fondo por no tener el dato original de que quizás ese dato primaria no es buena en linkage, usarla de linkage, sino que usarla como encuesta data primaria, ¿ya? Porque como no tenemos vigilancia universal, que es lo que debiéramos tener para todo lo que es screening, ¿no? Se nos distorsiona toda la data. Entonces, ojo con eso en la cohorte, ¿ya? Porque yo creo que la cobertura es mucho más alta de lo que ustedes creen en la cohorte de ustedes, ¿no? Sí, buena pregunta, Paula. Tenemos de ambas, como tú dices bien. Eh, claro, siempre tenemos yo creo que hay dos cosas ahí. Uno,
la manera en que tenemos de medir cobertura, tú mencionabas específicamente, me refiero al tamizaje, ¿cierto? Eh, Tiene que ver con lo que la guía dice. Entonces, la pregunta que fuimos a hacer, ¿cierto? Es si es que las mujeres tienen, ¿cierto? Mamografía al día los últimos 2 años en el grupo de edad, ¿cierto? Hasta los 69 años, digamos, ¿cierto? O sea, entonces, 50 de 69, eso. Tú corrígeme acá, pero entiendo que la encuesta nacional de salud pregunta una cosa distinta, ¿o no? Ya, de acuerdo. Eh, por supuesto que vimos el registro que tenemos de mamografía en el sistema nuestro, ¿cierto? Del OMI. De acuerdo, sí. Que sabemos que nuestra población, por lo menos, extrasistema es poco. Ahora, esas pacientes se controlan ahí, en el áncora, ¿cierto? De la manera que si hay mamografía hecha afuera, también la tenemos registrada ahí. Puede que no todo, pero también está registrada ahí. La cobertura de mamografía, que es la que más te llama la atención, probablemente, que es 40%, por distintas vías hemos visto que más o menos esa es. Me gustaría que fuera más. Los datos que tenemos de diagnóstico tardío de cáncer de mama en el servicio son bien conscientes con eso. Y los datos del Benja Wallum también son muy parecidos con eso. O sea, las mujeres que tienen cáncer de mama, eh, más de la mitad de ellas se diagnosticó clínicamente, no por una mamografía de screening. Así que en esta población por lo menos pareciera que eso es bien consistente. ¿M? Pero siempre hay una limitación, así que yo tengo razón ahí, digamos, pero podemos verlo con más detalle, porque eso... ¿m? Eh, ¿m? Bueno, Klaus, muchas gracias por tu presentación y sobre todo por el énfasis en atención primaria y cáncer, que efectivamente es un tema que quedó eh, muy abajo en las prioridades, tanto en el Plan Nacional del Cáncer como en la Ley del Cáncer. Y que comparado con las estrategias de otros países, sobre todo países nórdicos, que es la situación que yo más conozco, cómo está el cáncer y atención primaria, que es muy fuerte. Entonces, en relación a tu trabajo, porque tú muy bien dijiste al principio, algo que yo también siempre repito, que hay muchas cosas que sabemos que debemos hacer, pero no las hacemos. Entonces, efectivamente, hay muchas cosas que tú me dijiste acá o que nos dijiste, no sé, yo no tenía los números y está muy bien que tengamos los números, pero a mí me tincaba que en el Centro del Cáncer de la Católica la cosa era mejor que en la... O sea, intuitivamente, pero es muy bueno ponerle los números. Yo soy muy defensor, es que necesitamos data local concreta, evidencia concreta, pero intuitivamente no me sorprende el resultado comparativo. Pero además, saliendo de la región metropolitana, la realidad es muy distinta. Incluso el sector suroriente de Santiago, la realidad es muy distinta al resto del país. Por lo tanto, me alegro lo de Puerto Montt, me alegro lo de Osorno, pero tenemos una realidad de atención primaria muy distinta. No sé qué tan representativa será la corte tuya, pero ojalá que esto se pueda hacer un mapa nacional de cómo está la situación cáncer APS. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿cómo piensas tú que esta brecha de que sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, cómo hacer la implementación? Me alegra mucho que me presentes todos los datos, pero ¿cómo hacemos la intervención para que esto ocurra? Y yo creo que hay un aspecto, no sé, tú como médico familiar puedes tenerlo mucho más claro, hay un aspecto fundamental que es la preparación de los equipos de la APS en relación al cáncer. Te cuento muy brevemente lo que nosotros hicimos desde la formación de capital humano avanzado. Hicimos con el equipo de especialistas de la especialidad de medicina familiar de nuestra Facultad de Medicina, la Universidad de Chile, con la doctora Campodónico, que es la directora del Departamento de Medicina Familiar, no sé si tú la conoces, sí, claro, y es la directora además del programa de Medicina Familiar de la Chile. Hicimos con su equipo un exhaustivo análisis de la malla curricular de la especialidad y notamos que era muy deficiente en formación oncológica. Nosotros inmediatamente hicimos, recogiendo sus demandas, hicimos un curso donde se participó mucha gente del SECAN, inmediatamente un curso que se incluyó en la malla curricular de oncología, dirigido especialmente para la APS. Pero más allá de contribuir con cursos, ¿cómo crees tú que debiera formarse la gente que está en APS? No sé si en todos los CESFAM hay un médico familiar, no lo sé, pero imaginémonos que sí. ¿Cómo debería formarse el equipo oncológico
para poder implementar lo que hay que implementar y sabemos que hay que implementar en la atención primaria en cáncer. Me gustaría que esa brecha de lo que sabemos que tenemos que hacer a hacerlo, ¿cuál es tu opinión de cómo deberíamos enfrentarlo en un plazo que no sea en los próximos 50 años, sino que un poco más a corto plazo? Gracias, Enrique. Parecí médico familiar con tus preguntas, Enrique, así que bienvenido al grupo, digamos, ¿cierto? Así que muchas gracias, ¿no? Mira, yo creo que respecto al escalamiento, eh, la historia que hemos tenido en atención primaria, lo que nos ha enseñado, yo creo, es que cuando uno es capaz, como tú bien decías, de mostrar información, ¿cierto? De mostrar un modelo, los equipos se van subiendo, se van armando, ¿no? Eso nos pasó cuando empezamos con la especialidad junto con la Chile, ¿cierto? Eh, Le pasó a Álvaro, yo creo, y al equipo del MASEP con el SICEP, ¿cierto? Que fue un tremendo cambio y que partió más o menos así, ¿cierto? Con datos, con un piloto que fue escalando y eso le hizo mucho sentido a los equipos y que lo que se hizo, ¿cierto? Fue desarrollar una estrategia que sea más integradora, pasar, ¿cierto? De los programas a una estrategia más integral de cuidado, ¿no? Nosotros esperamos que en esto pase lo mismo, que en el fondo, pidiendo más información de cuáles son las brechas, objetivando eso, diciendo, mira, la APS tiene fortalezas que un centro de cáncer muy bueno como este no tiene, porque hace otras cosas y está perfecto eso, ¿no? Y bueno, esa riqueza de esos primarios se puede traspasar, se puede hacer distinto y por eso yo creo que la señal de entusiasmo de Osorno, de Puerto Montt es muy buena, porque en verdad es algo que no es inalcanzable, que se puede hacer, ¿m? Que se puede hacer. Así que yo espero como a lo mejor aquí hablo como investigador, como académico, ¿cierto? Que la información ayude, empuje ese proceso, que no es lo único, ¿no? Pero como tú dices, la implementación siempre es el gran desafío, ¿no? A veces uno sabe que esto hay que hacer, pero cuando uno ve la info así bien concreta, uno dice, chuta, puede que a mí me pase lo mismo, ¿cierto? Y si uno ve los cambios, gracias a la corte, ¿no? Si uno ve los cambios, para bien probablemente, uno dice, bueno, esto se puede hacer, ¿no? Se puede implementar. Yo no sé si llenaría de médicos familiares todo. Yo creo que siendo médico familiar me encantaría, ¿cierto? Pero yo creo que claramente los médicos familiares como especialidad son muy suficientes para cambiar esto, ¿no? Yo creo que lo que hay que tener es una mirada mucho más de equipo, ¿cierto? Creo que la formación en oncología, no sé cómo llamarla, general o de APS, ¿cierto? Es clave. Hay muchos estudios que han visto que los equipos de atención primaria le tienen susto a la oncología, ¿cierto? No así a los problemas cardiovasculares, a los problemas de salud mental que yo creo que no son más complejos, lo que pasa es que estamos más acostumbrados, ¿cierto? Como tú bien decías, la formación curricular además ha estado mucho más centrada, ¿cierto? En esas condiciones a nivel de pregrado en todas las carreras. Eh, entonces yo creo que la formación ahí a nivel de equipo es clave. A mí me encanta la idea de que haya enfermeras, ¿cierto? Práctica avanzada que estén formando. José Peña que está por ahí es como el líder de la formación, ¿cierto? La oncología para los equipos. Eso yo creo que ayuda muchísimo. A lo mejor es verdad, los equipos van cambiando y esa persona que se formó en ese centro ya no trabaja ahí después de 6 meses, pero va a trabajar en otro, ¿cierto? Y yo creo que eso ayuda, eso es clave, ¿no? Yo me parece estupendo lo de pregrado, lo de la especialidad de medicina familiar, pero creo que tenemos que ir más allá en la formación también, ¿cierto? Y hay una cultura que estamos generando con estas instancias de decir, mira, la onco no es solamente un tema de los oncólogos, ¿cierto? Sino que es un tema muy general de los equipos, ¿no? Antes de darle a Carolina que le vas a dar la palabra, quería, aprovechando que es una reunión de investigadores también, quisiera preguntarte en corto, ¿cómo te estás imaginando el salto a un Puerto Montt, a un Osorno, a un Antofagasta? ¿Te estás imaginando que esta es una corte de laboratorio para llevar en profundidad, para pilotear cosas como laboratorio y después en la etapa 2 ponte, te vas a estaciones no tan profundas? ¿Cómo te estás imaginando metodológicamente los grupos de seguimiento, las cortes? Sí, buena pregunta, porque mi imaginación cambia, Bruno, rápidamente, pero la tuya también, cambia, pero las cohortes son difíciles, si uno empieza a perder pedazos de la cohorte, el tema se distorsiona mucho. Yo creo que la pega nuestra probablemente es tener un par de sitios donde uno pueda, ¿cierto?, trabajar con un equipo más o menos consolidado, estar seguro que esa cohorte va a funcionar, la cohorte nuestra en Áncora va a seguir, probablemente podemos tener una cohorte de sobrevivientes en Puerto Montt, ¿cierto? Eh,
yo creo que a lo mejor podemos sumar otra más, pero no mucho más, y el resto va a ser escalar, ¿cierto? Y tratar de replicar las mejores prácticas y los aprendizajes que tenemos. Así me imagino esto. Bueno, no, lo primero es felicitar y la verdad es que yo estaba súper expectante porque tengo un rol bien especial acá, porque yo era referente oncológica del suroriente, de manera que estuve cuando Klaus inició, digamos, los primeros, digamos, contactos, y como referente del suroriente conozco súper bien la realidad y obviamente estos resultados no me extrañan tanto, son cosas como materiales y numéricas que nos inciden, pero un poco hablar de las oportunidades que tenemos en relación a cómo esto podemos irlo transformando y en eso, ahora que estoy en el ministerio, ofrecer mi colaboración, digamos, primero a ir mostrando esto a nivel de cómo lo vamos pasando a una cosa más de política pública. Sobre todo ahora que justamente tú lo planteaste, el tema sobreviviente está apareciendo en el plan nacional y también dentro del ministerio. Estamos hablando más, digamos, y estamos empezando a hablar de estas otras partes del cáncer y esta además relación de la atención primaria, no solo en términos de su rol habitual, sino que lo conversamos siempre, lo conversábamos con José, esto del susto que tú decías de la atención primaria, que incluso durante las etapas de tratamiento hace que los pacientes que están en tratamiento abandonen, por ejemplo, sus controles cardiovasculares o sus controles de otras patologías, porque obviamente están centrados en su tratamiento de cáncer y eso hace que muchas veces, por ejemplo, descompensaciones cardiovasculares les impidan algunas opciones de tratamiento porque no están conectados con la atención primaria y la atención primaria no los quiere atender porque están en quimioterapia, por ejemplo. Entonces han pasado cosas tremendas, tenemos algunos ejemplos tremendos en el centro de cáncer del Sótero de pacientes que no han sido atendidos en la atención primaria. Entonces, en el fondo es un tema que tiene que ver no solo con las cosas clásicas, sino que con todas las etapas que tú describiste del seguimiento y cómo eso se va relacionando con la APS. Y esta como instinto o emoción que dices tú o ganas que le pone la APS es porque son sus pacientes, o sea, no son pacientes distintos, no son, entonces cuando uno dice les vamos a poner más pega, puede ser, pero no es una pega tan distinta a la que ellos hacen. Entonces cuando se plantea el ESICEP, o sea, evidente, es el ESICEP pensado en un paciente en que tú le agregas, digamos, el componente oncológico y eso obviamente tiene que ir con la capacitación de todas las cosas que van asociadas a lo que significa estar en un paciente oncológico, te insisto, no solo pensando en las etapas como de diagnóstico y prevención clásica, sino que en el seguimiento durante su tratamiento y obviamente en la sobrevivencia y el control posterior. Entonces, súper, digamos, feliz de ver los resultados y contacto, digamos, para poder en el fondo presentar resultados y apoyar desde el mismo Suroriente con el cual sigo en contacto, que siempre ha tenido interés, la doctora Navarrete, que además acaba de asumir como directora del servicio. Este es un tema que para ella es central, entonces la verdad es que creo que se puede avanzar y el rol que ha tenido la doctora Mena, a quien alcancé a conocer ahí cuando ya me estaba yendo, ha sido fundamental porque ha ido incorporando a otros consultorios y además incorporando, por ejemplo, a una figura que está instalada tanto en la ley como en el plan de cáncer, que son los enfermeros gestores, que en el fondo son aquellos que siguen la ruta del paciente, pero que también están en otros lados un poco más alejados de la atención primaria, pero acá en el suroriente están súper conectados. Y eso le ha dado un plus también y yo creo que forma parte de este interés que han tenido otros centros de salud, que te aseguro que se puede ir replicando en otros lados. Eso. No, te agradezco muchísimo, un comentario breve. Muchas gracias por el apoyo, además del principio, ¿cierto? Y tú conoces muy bien la realidad en el suroriente. Yo creo que hay muchas oportunidades ahí. Me parece que uno de los desafíos que tenemos es precisamente esta transición, ¿cierto? En los suroriente estoy hablando desde los pacientes que se controlan en la unidad de oncología, en cualquiera que sea, no es que se traspasen a la atención primaria, sino que de alguna manera sí tenemos que hacer esta transición para que puedan mantener su control en onco más distanciado, pero que la APS se haga cargo de muchas de las cosas que no se hacen bien en la unidad de oncología, que nosotros podemos hacer mejor.
Yo sé que la Fran con José están trabajando en esta transición, ¿cierto? Que es muy importante. Y la población sobreviviente además nos da la oportunidad de enfocarnos en un grupo que es de riesgo. Yo pienso, por ejemplo, si ese grupo de riesgo no tiene tamizaje para cáncer de colon, ¿cierto? Cualquier sea el cáncer que tiene, sabiendo que los segundos cánceres son más frecuentes en esta población que en otras, ¿cierto? A lo mejor hay que partir por ahí para ese tamizaje, o, ¿cierto? Y seguir la guía internacional, en fin. O sea, yo creo que nos permite hacer muchas cosas en esa población, ¿cierto? Que después podemos escalar más también, ¿no? Pero, pero yo estoy de acuerdo contigo en que apareció el tema, ¿cierto? Y yo he notado mucho más energía y mucho más interés en la APS en este tema ahora también. Así que gracias por el comentario. Un poco antes que Álvaro, solo para capturar la atención de la Pilar Rosamena, que es motivada porque ha escrito varias preguntas. Una que es corta, antes de dar la palabra a Álvaro, decía sobre la conexión de la información de la ficha entre la secundaria, la terciaria y la primaria. ¿Tienes algún comentario de eso? O sea, ¿cuánto es un desafío es? Ujú. No, y preguntaba en uno que estaba más alto, no se ve ahora, de que había una desconexión entre el manejo de la información y de las fichas entre la atención primaria y la terciaria. Sí, sí, ¿tienes algún comentario sobre eso? Ujú. Sí, bueno, ese es un tema que tenemos, que es un drama. El sistema OMOP que tenemos nos permite integrar la información en los dos lugares, pero solamente en el suroriente, no lo hemos podido hacer en otros lados, ¿cierto? Em, entonces, buscar maneras de integrar la ficha, por ejemplo, el VIAU, ¿cierto? Que funciona en el suroriente, es una tremenda herramienta porque nos permite corroborar, ¿cierto? Información que nos entrega la unidad de gestión informática del servicio. Y podemos meternos a la ficha, ¿cierto? Del paciente en el control del nivel secundario terciario y ahí mirar datos y corroborar. Entonces eso ha sido tremendo. Así que la integración es clave. Yo estaba mirando lo de la Pilar de las mamografías 50-64 años. Claro, eso fue lo que medimos en esta cobertura, ¿cierto? Y pueden que eso explique parte de las diferencias que la Paula mencionaba también. Muy bien. Álvaro tiene una pregunta también, ¿no? Sí, un comentario, a ver qué opinas tú. Primero agradecer, yo creo que este es un estudio que nos hace mucho bien y que yo creo que nos permite relevar el rol de la atención primaria en este fundamental problema de nuestra población, pero también en la salud general de la población. Eh, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos al detectar brecha es justamente cómo implementamos las soluciones. Yo creo que esa es una pregunta muy compleja, porque muchas veces identificamos cuál es la solución, pero la implementación y la sostenibilidad de esa implementación es la que nos complica. Y yo creo que ahí ustedes mismos han dicho algunas palabras que yo quiero retomar. El tema primero del agobio. La atención primaria está agobiada. Y es una de las razones por la cual cuesta implementar soluciones. eh, y la segunda es la épica. La atención primaria cuando tiene épica supera el agobio. Y yo creo que aquí hay una épica que la Gaby recién estaba mencionando, que me parece que es la clave, que es la centralidad en la persona y el modelo de salud integral y familiar. Yo creo que para los que no conocen esto con más detalle, hay muchos de estos de aquí que ya los conocen, pero el modelo de salud integral y familiar tiene 3 principios claves: integralidad, continuidad y centralidad en la persona, que básicamente es lo que ustedes están aplicando como modelo en sobrevivientes de cáncer. La centralidad en la persona, que es lo de donde se genera el CICEP, es la épica que permite a los equipos empezar a trabajar para las personas y no para los indicadores, las metas, los JAPs y los otros condicionantes administrativos que en general están obligados a hacer. El agobio de la atención primaria tiene que ver con el fraccionamiento. La atención primaria está hiperfraccionada, y todo el sistema de salud en general, por esta centralidad en otros focos, problemas, diagnósticos, programas, metas, etc. Cuando tú le pones a la persona en medio, esa motivación nace fluidamente. Por eso yo creo que es clave el trasladar la centralidad de la persona a todo el trayecto que tú nos muestras en este ciclo de la persona que vive con riesgo o con factores de riesgo de cáncer, hasta que después termina en cuidados paliativos por cáncer, pasando por toda la otra etapa intermedia. Esa persona tiene
siempre factores asociados de muchos índoles distintos que en cada uno es único. Los equipos se motivan con ese mensaje y es eso la clave, yo creo que va a ser el cambio. Nosotros estamos haciendo ahora un estudio sobre los EMPA y las brechas que hay de implementación, no solo del EMPA, sino que de lo que viene después del EMPA. Lo que estamos haciendo con el EMPA es detectar factores de riesgo, pero lo que nos pasa es que las acciones que hay que hacer para que esos factores de riesgo se transformen en acciones efectivas, se nos cae Entonces ahí tenemos otra mala noticia, donde no solo las coberturas son bajas, sino que lo que hacemos con las detecciones y ahora estamos haciendo un proyecto para ver cómo intervenimos ahí. La clave que estamos tratando de aplicar es la centralidad en la persona, y vamos a evaluarlo aquí un año. Así que la invitación es que el motor de cambio lo pongamos ahí, y los equipos van a enganchar en eso. Y eso parte desde la formación de pregrado, porque si no, a la formación de pregrado deben que formarlos en todos los temas que son importantes fraccionadamente por disciplina. Tengo que formar a nuestros estudiantes de pregrado para ser especialistas en relacionarse y tratar a personas. Y todos los problemas que de ahí vengan. Y la clave de la diversidad es el trabajo en equipo entre todas las especialidades y los niveles de atención que tenemos. Es la integración. Entonces, yo vuelvo a felicitar el proyecto. Me parece que el proyecto nuevamente confirma la importancia de lo que la atención primaria está tratando de hacer, que es desarrollar este modelo y esta estrategia centrada en la persona. No, Álvaro, que nos conocemos hace 1000 años ya, no 30, sino que 1000 con Álvaro. Así que a mí me encanta lo que dice Álvaro y yo creo que tienes razón, que la épica es muy importante. Yo creo que cuando la atención primaria vuelve, ¿cierto?, a mirar a las personas, como que renace, ¿no? Y eso nos ha pasado tantas veces, ¿cierto? Entonces yo creo que aquí nos pasa lo mismo, que ojalá que el cáncer deje de ser un problema de salud, ¿cierto? Y se transforme en un problema como de la persona, una condición que hay que ayudar a que las personas ojalá prevenga y si la tiene, bueno, ayudarlo a que esté mejor, ¿no? Cuando pasa eso, que es una cosa bien simple, pero que cuesta, ¿no? Los equipos se motivan tremendamente. Así es, yo estoy de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo con eso. Bueno, muchas gracias a todos los que asistieron, que vinieron y los que están en la casa. Y muchas gracias, Klaus, por el enorme esfuerzo de todo tu equipo. Así que yo te felicito a ti, pero felicito a todo el equipo. Muchas gracias por estar acá.